Bueno, buenos días. Hoy vamos entonces a tratar el tema de arreglos. Bueno, la parte de arreglos es como una especie de variable en la cual yo puedo contener bastante información de acuerdo pues a la cantidad o tamaño que yo le dé a ese tipo de variable. Dentro de esta forma o estructura, yo puedo tener números o cadenas. Igual podemos tener otro tipo de arreglos, pero pues más adelante lo miraremos para no crear confusión. El arreglo normalmente tiene un nombre y se le va a definir un tamaño o una dimensión. Esto me determina pues la cantidad de datos que yo puedo registrar o tener en el arreglo. Hay varios tipos de arreglos. Uno de ellos es el arreglo unidimensional o un arreglo de una dimensión, donde yo lo puedo representar de esta manera, donde cada espaciecito usted lo puede ver como una cajita donde usted puede guardar información. Si usted dice que este arreglo es de enteros, de tipo numérico, entonces en cada uno de estos espacios puede guardar un número. Entonces yo puedo tener un arreglo donde yo puedo guardar, por ejemplo, 10 números, o puedo guardar 20, o puedo guardar cualquier cantidad de datos de acuerdo a esa dimensión o tamaño que yo le dé. Normalmente esto se representa también con una posición, donde la posición inicial se habla que es la posición 0, o sea que si usted numerara cada uno de estos espacios o cada uno de estas cajitas, pues entonces arrancaría en el número 0, ¿ya? Y pues la última posición no sería la n, sino la n-1. Por ejemplo, si yo voy a decir que voy a tener un arreglo para guardar 10 datos o 10 elementos, entonces lo numeraría de 0, no a 10, que sería el tamaño original, sino a n-1, que sería 9. Entonces, de 0 a 9, yo tendría la capacidad de guardar 10 elementos. Entonces, por eso lo representamos también de esta manera. Como les digo, es como yo tener una cajita y ahí voy guardando información y voy de 0 a n-1. Entonces, de acuerdo a la cantidad de elementos, si yo comienzo a contar en 0, entonces n sería la cantidad de elementos, pero la última posición le resto 1 y esa sería la posición en la cual voy a determinar o guardar información. Yo puedo guardar la cantidad de elementos que he indicado de acuerdo al tamaño, pero no puedo guardar más. De pronto puedo guardar menos o la misma cantidad, pero más no lo podría hacer. Entonces, si yo tengo 20 elementos, pues puedo guardar 10, 15, 18, hasta 20. Pero ya no puedo decir que voy a guardar 21, 22 o 23 elementos. Eso ya no me daría la posibilidad de hacer ese tipo de trabajo. Entonces, si yo guardo datos, como les decía, de tipo numérico, pueden ser, digamos, enteros, ¿ya? Entonces, yo simplemente voy metiendo información. Entonces, cada posición me representa una cajita y ahí es donde voy guardando la información. Entonces, el arreglo, en este caso, se llama C, para este ejemplo, el arreglo se llama C, y en la posición 0, o sea, en la cajita que está en la posición 0, guardo el dato -7, en la posición 1 guardo el 0, en la posición 2 el 3, etc. Entonces yo puedo guardar cualquier cantidad de elementos. O sea que yo puedo coger una cajita, digamos la posición C5, y guardar cualquier cosa ahí. Pero también yo puedo coger varios de estos elementos y hacer procesos. Por ejemplo, yo puedo decir C3 más C6, por ejemplo. Entonces yo ya puedo tener ese proceso como resultado y guardarlo en una variable. Entonces yo cada posición lo puedo tener como variables separadas, si es el caso, o pues puedo trabajarlo todo en bloque para generar cualquier tipo de solución, proceso
y demás. Eso ya depende de lo que ustedes les estén pidiendo. Por ejemplo, ustedes le pueden decir, guarde las edades de los niños de un jardín infantil. Y entonces, bueno, son 30 niños, listo. Entonces usted puede generar un arreglo de 30 elementos. Guarda las edades. Y después usted le puede decir, indique cuál es el mayor del jardín y cuál es el menor. Entonces usted puede comenzar a hacer las comparaciones de cada uno de los elementos y decir, este es el mayor y este es el menor. Y también usted puede decirle, indique cuál es el promedio de edad del jardín. Entonces usted hace el proceso, hace la suma y hace la división por la cantidad de elementos y pues saca el promedio. Entonces puede con cada uno de ellos hacer todos los procesos y todas las funciones y demás que ya conocemos. Entonces, en pseudocódigo va el tipo de datos que usted va a guardar, el nombre del arreglo y la cantidad de elementos que usted requiere, que ese es el tamaño. Entonces, un ejemplo, yo puedo tener un arreglo de enteros, este es el tipo de dato, el arreglo lo llamo num y solamente voy a guardar 5 elementos. Entonces yo puedo aquí, como les digo, coger de forma individual. Entonces en la posición 0 guardo el 5, en la posición 1 guardo el 10, etc. Yo puedo cogerlos así de forma individual, pero también puedo utilizar estructuras de repetición para que él vaya recorriendo el arreglo y guarde la información o me la imprima o haga otro tipo de funcionalidades, las que yo requiera. En este caso, yo tengo la estructura para. Dentro de esa estructura para, ¿qué está haciendo o qué se va a hacer? Se va a imprimir los elementos que yo he guardado en ese arreglo. Entonces, en este caso va para i desde 0, mientras i sea menor a 5, menor porque es de 0 a 4. Si contamos de 0 a 4, pues tenemos 5 elementos. Y miremos que acá tenemos las posiciones de esa manera, de 0 a 4. La posición 5 ya no existiría, ¿ya? Entonces, i, asígnele i más 1. Entonces le digo, escriba num en la posición i. Entonces, escribe num en la posición 0, después en la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces, me imprime estos elementos. En este otro ejemplo, ¿qué se va a hacer? En este otro ejemplo, no vamos a tener los datos fijos, sino que vamos a tener una estructura para un primer ciclo para ingresar los datos. Entonces, tengo lo mismo, un entero llamado num, un arreglo de tipo entero llamado num de tamaño 5. Entonces, utilizo una primera estructura de repetición para ingresar datos. Entonces, de 0 a 4, porque es menor que 5, entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir ingrese un número, lea num en la posición tal, ingrese un número, lea y así. Entonces, de esa manera, él va a ir registrando los datos o la información, ¿ya? Y los deja ahí guardaditos. Ahora, cuando ya termina de registrarlo, entonces viene y hace otra estructura, que también es una estructura para, donde los imprime. Entonces, miremos que hace lo mismo que está acá, o similar, ¿ya? Con la diferencia, pues, que yo puedo hacerlo de forma repetitiva, con una estructura o ciclo de repetición. Entonces, podemos manejarlo así también. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, está un arreglo también de tipo entero, de tamaño 5. Tenemos una variable que le llamamos tam. A esta variable tam le asigno un valor. Y yo le puedo decir para i desde 0 hasta menor a tan. O sea que en este caso el arreglo va a pedir elementos que irían de 0 a 9. Pero entonces aquí tenemos que mirar que en este caso, para este ejemplo, habría un error.
Uno puede decir que está todo bien escrito, pero resulta que el arreglo solo es de 5 y yo le estoy diciendo que TAM es 10. Él puede pedir los datos, pero en algún momento él va a generar el error porque cuando ya llegue a un elemento no existente, entonces automáticamente él va a bloquearse o va a generar pues un inconveniente porque realmente el arreglo no me da pues para ese tamaño. Entonces yo puedo tener un arreglo de una dimensión con tamaño TAM. O sea, yo puedo esto colocarlo después de haber declarado esta variable, de haberle asignado un valor o de haberle dicho al usuario digite la cantidad de elementos, entonces lea TAM y después decirle entero num y aquí en vez de 5 pues colocarle TAM. Entonces el tamaño del arreglo va a quedar de acuerdo al dato que ingresó el usuario y entonces comenzar a hacer los procesos. Entonces tienen que reconocer o darse cuenta que de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, si el arreglo es de tamaño 5, al yo decir que vaya hasta 10, ya es un error. Ya es un error de tipo lógico. Porque el sistema podría pasar, mirar, no, sí, no hay problema, pero cuando ya comience a ejecutar el proceso, ahí sí ya se da cuenta que se está saliendo del rango y se bloquea o pues genera pues los errores o muestra mensajes de varios inconvenientes. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, continuamos entonces. Estos son los arreglos de una dimensión, que también en algunos casos, algunos autores a veces lo llaman vector, pero pues hay que tener cuidado porque en algunos lenguajes un arreglo de una dimensión y un vector son diferentes, ¿ya? Entonces ahí también por eso tenemos que tener cierta información pues para no llegar a esas confusiones, ¿ya? Entonces, pues normalmente yo prefiero llamarlo arreglo unidimensional o arreglo de una dimensión. Y pues en el caso pues de ciertos lenguajes el vector tiene unas diferencias con el arreglo unidimensional. Entonces hay que tener pues ciertas precauciones con ese tipo de información. Ahora, están los arreglos de 2 dimensiones. El arreglo de 2 dimensiones lo podemos conocer o lo hemos visualizado como una matriz. Los arreglos bidimensionales de 2 dimensiones pues se representan de esta manera. Ustedes lo han podido de pronto ver cuando han visto una hoja de Excel. Entonces, en la hoja de Excel pues usted tiene números y letras que me identifican cada una de las celdas o estas casillas. Entonces, en el caso de la representación en un lenguaje de programación, pues cada una de estas celdas pues tiene filas y tiene columnas y son representadas por números. Entonces, esta primerita, que es la primera posición o ubicación dentro de la matriz o el arreglo de dimensiones, sería la posición 0, 0, ¿ya? Entonces, el primero me representa la fila y el segundo me representa la columna. Entonces, esta sería la fila 0, columna 0. Entonces, por eso es 0, 0. Pero cuando me muevo acá, hacia el lado de acá, entonces esta segunda posición sigue siendo la fila 0, pero sería la columna 1. Entonces, aquí se va moviendo o modificando las columnas. Entonces, 01, 02, 03, 04. Entonces, la fila continúa siendo la 0, pero la columna sí va cambiando de posición. ¿Ya? Entonces, cuando ya salta a la siguiente fila, pues es la fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, etcétera. ¿Ya? Entonces, perdón. Dice que, ahí no entendí, dice que en la columna 2, bueno, en la columna, bueno, 0, ahí va, o sea, aquí. O sea, lo que pasa es que cada una de estas también son como cajitas, como usted lo ve en Excel. Usted puede escribir o meter aquí datos en cada una de ellas. Pero Sí. aquí esta primera posición
¿ya? Usted en Excel, pues usted lo maneja con letras y números. Aquí es solo con Sí, números, ¿ya? pero yo entendí la de la fila que 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, bueno, sí, pero la de la columna. Sí, lo que pasa es que la fila, que es esta, es la 0, pero cuando yo me Ujú, paso a la siguiente casilla, sigue siendo sí, la fila 0, pero la columna ya no es la 0, es la 1, porque ya está en la sí, siguiente columna. Entonces lo mismo pasa cuando yo me paso para acá. Sigue siendo la fila 0, pero es la pero sigue siendo columna, 0, 2. ya exactamente, ya es 0,2. Ya lo mismo cuando ya me paso para acá abajo, ya es la fila 1, pero entonces es la columna 0, fila 1, columna 1, fila 1. Ya lo que cambia normalmente es primero va cambiando la columna, porque me voy moviendo de columna en columna. Después paso a la siguiente fila y lo mismo, me voy moviendo de columna en columna. Es que O realmente sea, cuando yo hago el recorrido lo hago de esa manera, me muevo por las filas, pero lo que va cambiando es la columna. Dígame. mm, o sea que cuando pase a la segunda, a la parte de abajo de la 0, 0, Ajá. entonces sería 0, 1, 0, 0. O sea, se repite. Aquí sería ya, ojo, esta primera posición es la fila y esta segunda posición es la columna. Entonces, cuando me paso para abajo ya es 1, que es la mm, fila. Entonces aquí sería sí, 1, 0. Después acá ya. sí sería la 1, 1, 1, 2, 1, porque Ah, ya ya, la ya. fila 1, ¿ya? Sí, Entonces, eso es lo que hay que no confundirse, donde la primera posición es la fila, la segunda la columna, ya. ¿ok? Ah, entonces cuando en la columna sería 2, sería 2, 1, Ajá, 2, aquí, 2. aquí 2, 0 primero, ¿no? Que siempre Eso, arranca en 2, 0. 0, pues. 2, Correcto. 0, 2, 1. 2, Ah, ya, 1, ya entendí. correcto, muy bien, correcto, muy bien. Entonces lo mismo, como arrancamos en 0, 0, entonces la posición final es n-1, m-1, o sea, la cantidad de filas menos 1 y la cantidad de columnas menos 1, por la misma razón anterior, porque arrancamos en 0. Entonces, si lo miramos pues así, de una forma gráfica diferente, pues entonces lo mismo, la primera es 0, 0, pero la segunda al moverme 0, 1, porque es la combinación de estas Profe, dos. le escuché entrecortado. Sí, qué pena, La como les digo, pues, explicación. como les digo, qué pena, es algunos inconvenientes del internet, no sé qué pasa. No sé si es el equipo o el internet, porque me conecté ahora con los datos del celular y igual está como molestando. No sé si algo pasa en el equipo. Me disculpan pues con ese inconveniente que me está presentando ahora. Bueno, en este caso pues esta representación de la matriz, como les decía, es como tener cajitas. Entonces aquí está la 01, la 02, 03 y paso a la siguiente. Entonces 10, 11, 12, ya, así 2, 20, 21. Entonces siempre es fila por columna. Entonces esta sería como la información o la representación pues a nivel de las posiciones en las cuales se va manejando dentro de la matriz. Entonces siempre es fila por columna. ¿Cómo serían pseudocódigos? Lo mismo, yo tengo que indicar qué tipo de dato voy a guardar, el nombre de la matriz o de arreglo bidimensional, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Cómo sé yo cuántos elementos tengo en la matriz? Multiplico la cantidad de filas por la cantidad de columnas. O sea que si yo tengo una matriz de 5 filas y de 5 columnas, tengo en total 25 elementos. ¿Ya? Entonces eso depende de su necesidad, de su manejo y cómo quiere visualizar la información. Entonces ahí usted mira o decide si le sirve más un arreglo de una dimensión de 25 elementos o una matriz de 5 por 5, por ejemplo. Entonces vamos a ver acá. ¿Ahí me están escuchando aún? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces miren, tenemos una matriz de 3 por 3, o sea, de 3 filas y 3 columnas de enteros. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar en la posición 0, 0 un elemento, en la posición 2, 0 otro. Entonces, aquí serían 9 elementos, pero solamente estoy guardando 6, ¿no? Ya depende, pues, de lo que, como les digo, lo que ustedes quieran o como lo vayan a manejar. Entonces, lo puedo hacer igual. Cada posición
Profe, puede ser, dígame. profe, en los números que están al lado de los datos, uno lo puede poner en cualquier orden, no importa el orden, profe. Estos Yo puse datos, cero, estos de acá, 10, 25, estos datos. no, que Sí, esos datos. los que están en corchete, profe. Ah, los que están en corchetes, o sea, sí, lo que pasa es que lo que yo le decía ahorita a la compañera, esta información lo que hay que reconocer es que es fila por columna. Entonces yo puedo guardar en la fila 00, puedo guardar en la fila 02, o sea, también dependiendo del tamaño, ¿no? Pero no También importa puedo el guardar, orden, profe. sí, no, si usted lo va a hacer así individual, usted puede utilizar en cualquier orden. No hay ningún inconveniente, o sea, usted puede coger cada una de esas cajitas, utilizar esta o utilizar la de por acá o utilizar la última, eso ya depende de lo que usted esté haciendo, no hay ningún inconveniente, eso no, así individualmente usted puede coger cualquiera, es como usted tener 9 variables, ¿ya? Al tener el arreglo de 3x3, como tener 9 variables y usted verá qué hace con esas 9 variables o cómo las maneja. Esa es una opción o una posibilidad. Pero pues, si usted lo va a manejar de una forma más ordenada porque quiere guardar todos los datos o quiere generar un proceso diferente, pues entonces ahí es donde hay que mirar qué es lo que realmente quiere hacer. Así como en este ejemplo. Yo tengo un arreglo de 10 vendedores de tipo cadena y una matriz que tiene 10 por 12, ¿ya? 10 filas, 12 columnas de tipo entero, ¿ya? Una matriz que se llama ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer con este tipo de información? Voy a introducir el nombre del vendedor, que lo guardo en el arreglo vendedores, y voy a ir guardando las ventas, ¿ya? De cada uno de esos vendedores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cada mes voy guardando la información de su venta. Es cuánto vendió en el mes 1, cuánto vendió en el mes 2, etcétera. Entonces, ahí estoy guardando la venta de los 10 vendedores porque son 10 filas y cada mes porque son 12 columnas de enero, febrero hasta diciembre. Entonces miren que él me va guardando para este caso, ¿ya? En cada mes correspondiente me va guardando cuánto vendió ese empleado. Entonces aquí simplemente estoy guardando primero el nombre del vendedor y segundo pues ahí sí voy guardando cada una de las ventas que realizó. Ahora, ya tengo la información. ¿Qué puedo hacer con esa información? Entonces quiero sacar el total y el promedio de ventas. Entonces yo ya debo hacer unos procesos con la información que ya he registrado. Entonces escriba el vendedor tal suma. Aquí usted va a sumar entonces todos los meses porque va de 0 a 12 o de 0 a 11. Entonces el total de ventas es, yo puedo sumar los datos. ¿Y cuál es el promedio? Pues la suma de esos datos dividido 2. Entonces yo ya puedo decirle su promedio de ventas en el año fue tal. ¿Ya? Entonces miren que aquí yo ya voy haciéndolo como de forma un poco más ordenada. Entonces yo voy haciendo vendedores en la posición I porque está en un arreglo. ¿Ya? Y aquí J porque voy a trabajar con las IJ. ¿Ya? Entonces vendedor 1, mes 1. Y para la venta, todas las ventas del mes 1. Y así, entonces ahora vendedor 2 y así, las ventas del vendedor 2 y etcétera. Y acá entonces voy haciendo los procesos, sumo y saco promedio, ¿ya? Y entonces acá pues también puedo sacar total y promedio de ventas por mes. Y en este caso pues sería las ventas de todos los vendedores, cuál es el promedio pues de esas ventas de todos los vendedores. Entonces aquí hago este proceso y pues genero pues los resultados. Entonces miren que yo puedo utilizar los arreglos de forma tal que pues le dé las funcionalidades, le dé las estrategias, genera los procesos y demás para obtener los resultados que yo necesite. Entonces, si yo necesito 100 datos, entonces, ¿será que es mejor declarar 100 variables
o declaro un arreglo de tamaño 100. Y entonces yo ya veré cómo lo utilizo, de qué manera proceso y pues genero esos resultados. Porque también tenemos que mirar que en estos casos, si yo utilizo la estructura para donde voy a hacer pues cualquier tipo de actividad o proceso, pues la estructura para se detiene hasta que usted le diga. Entonces, si usted le dice que va de 0 a 100, pues él va a pedir los datos 100 veces. Pero si resulta que el arreglo era de 50, pues ya genera un error. Pero también resulta que si su arreglo era de 500, pues ya quedan datos o espacios sobrando. Entonces, usted tiene que determinar de qué manera utiliza la información y cuál es la mejor manera de utilizarlo. Y también, si como la va a utilizar, pues le da la mayor facilidad para generar esos resultados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, entonces continuemos con ahora el arreglo de 3 dimensiones. El arreglo de 3 dimensiones se representaría de esta manera. Ustedes de pronto lo han visto cuando han visto, por ejemplo, el cubo de Rubik. ¿Ya? Cada cajita pues me representa un espacio donde yo puedo guardar información. Aquí también hay filas, hay columnas, pero también está la profundidad. Aquí pues ustedes, si recuerdan el plano cartesiano, pues está X, Y, Z. Normalmente los programadores o los autores utilizan I para las filas, J para las columnas y K para la profundidad. Estas normalmente como las variables que más utiliza. Por ejemplo, si vemos en el arreglo de una dimensión, normalmente yo utilizo I para controlar esa información o para trabajar con ese dato, pues muchos utilizamos o utiliza pues la variable I para las filas y en el arreglo de una dimensión pues utiliza uno la I. En la matriz utiliza IJ, ¿ya? Sobre todo pues para trabajar esos ciclos y demás, para controlar ese proceso, entonces uno trabaja mucho con IJ. Y cuando ya llega a las 3 dimensiones, pues trabaja con IJK. Entonces lo podemos mirar así. Entonces la posición filas, lo mismo, fila, columna, profundidad. Son las 3 posiciones. Fila, columna, profundidad. Entonces IJK. Entonces la posición 0, 0 y el último por allá atrás pues sería la posición N-1, M-1, P-1. Sería la última posición. ¿Cómo entonces se representa? Sería como usted tener varias matrices, porque usted va llenando esta y después se va a la matriz que queda atrás y va llenándola y después se pasa a la de atrás y se va llenando. Realmente uno lo llena así, llena esta primera cara y después brinca atrás y llena esta segunda cara y así. O sea que usted llena IJ primero y después pum, salta acá y después va saltando. Es más o menos es como el recorrido que uno hace con ese tipo de estructura, ¿ya? Entonces, a nivel de representación en pseudocódigo, lo mismo, tipo de elementos que va a guardar, nombre del arreglo, y le tiene que decir cuántas filas, cuántas columnas y cuánto de profundidad. La cantidad de elementos entonces sería la multiplicación de esos 3 datos. Cantidad de filas por cantidad de columnas por profundidad, pues me determina cantidad de elementos que va usted a tener en su arreglo de 3 dimensiones. Este es un ejemplo, pues estos son unos ejemplos que están en C. El arreglo de 3 dimensiones pues lo utilizaremos más adelante cuando veamos otras estructuras. Entonces aquí está todos los elementos de un vector de números enteros toman el valor 0. Entonces en este caso, bueno, las librerías, aquí lo que yo les decía, defino una variable que le llamo tam y le coloco que el valor es 100. Entonces aquí creo un arreglo que le llamo vector de tipo entero y
el tamaño de ese arreglo es la variable tam y pues una variable i para controlar este para, que es el for. Entonces para i desde 0, mientras i sea menor que tan y más más, entonces el vector o el arreglo de una dimensión lo único que está haciendo en este caso es llenarlo de ceros. Eso es lo que está haciendo ahí nada más en este caso. Lo llena de ceros. Acá tenemos otro, encontrar el mayor de más de 3 números. Entonces tenemos una variable n de tipo entero que le inicializamos en 4. Un arreglo de una dimensión de tamaño n, o sea que primero yo tengo que darle un valor al dato que va a ir aquí para ahora sí asignarlo. Si no le coloco un valor, pues entonces el arreglo no va a saber cuál va a ser su tamaño. Entonces, primero declaro la variable, le asigno un valor y ahora sí declaro el arreglo y le puedo decir que el tamaño es de acuerdo al dato que se generó anteriormente. Entonces, una variable C y una variable mayor. Entonces le digo para, dime un valor, esto es ingrese pues un valor, escriba, lea. Entonces ahí va leyendo el arreglo en la posición C, o sea, en la posición 0, 1, 2, etcétera, hasta que llegue. Entonces lee los datos y después dentro de este para, lo que va a hacer es una comparación con un sí y con este sí, pues entonces están mirando unas condiciones. Entonces, si el elemento que está en esta posición es mayor a mayor o C es igual a 0, entonces le va asignando los valores. Entonces aquí lo va haciendo en este ciclo. Hasta que pues al final le dice el mayor es mayor. Este system pausa pues es para que el sistema pare hasta que usted le dé enter o le dé una tecla. Entonces él ya continúa y termina. ¿Ya? Entonces este sería otro ejemplito para un arreglo. En este caso tenemos ya unas matrices. ¿Ya? Y pues con estas matrices lo que va a sacar es la suma y la multiplicación de las matrices. Tenemos que saber que pues que la suma y multiplicación de matrices tienen sus normas, tienen ciertas características, no se suma como cualquier otro elemento, sino que eso tiene unas reglas matemáticas. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, está llenando la matriz A, está llenando la matriz B. Aquí suma esas dos matrices, la A y la B. Recordemos, tenemos matriz A, matriz B de tipo real y matriz S y matriz P de tipo real también. Entonces A y B es lo que vamos a sumar y el resultado lo guardamos en S y lo vamos a multiplicar y lo guardamos en P. Entonces el cálculo de la suma, pues el cálculo de la suma sí se puede ir que es directo, la posición 0, 0 se suma con la otra posición 0, 0 y así. No hay tanto problema. Pero para la multiplicación, sí, hay que mirar ciertas cosas para yo poder multiplicar, ¿ya? Y finalmente, pues yo puedo decir cuál es el resultado de esta otra matriz resultante, ¿ya? Entonces aquí ya imprimo la suma e imprimo la resta, ¿ya? En este caso sí hay, como les digo, un detallito sobre todo con la multiplicación y pues hay que conocer las normas, hay que conocer las reglas, hay que saber de varias cositas para yo poder generar o trabajar con este tipo de procesos de información. ¿Listo? Y en este caso es un arreglo de 3 dimensiones donde se almacenan 1000 números aleatorios. Entonces yo tengo este arreglo de 3 dimensiones de enteros que es de 10 por 10 por 10. Entonces, si usted lo multiplica, pues tiene 1000 elementos. Entonces, lo que hace es guardar datos con esta función random, que él va generando números al azar y las va guardando. Simplemente va guardando datos. Así pues dentro del ciclo. Y pues finalmente, pues le va a mostrar qué elementos fueron los que él generó o guardó en ese arreglo de 3 dimensiones.
¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces por ahora voy a detener la grabación. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Permítanme.